Muy buenas tardes. Les pido antes de comenzar que por favor pongan sus micrófonos en silencio para que tengamos un buen audio y les doy la bienvenida a este último coloquio digamos, del año académico, porque en realidad ya estamos en el 2021, pero nosotros recién estamos terminando esta semana nuestro trabajo en las universidades. Tengo el agrado hoy día de moderar un panel muy interesante con dos grandes profesores sobre la discriminación en el funcionamiento de nuestro sistema de justicia penal. Esa es la pregunta. ¿Hay discriminación? Y tenemos acá como invitados a Nicolás Grau, que es un economista, ¿no?, muy conocido de la Universidad de Chile, doctor en economía de la Universidad de Pensilvania, y que en la actualidad es profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y también es investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Él nos va a aportar la mirada desde la prisión preventiva en esta discusión sobre discriminación en el sistema penal. Y por otro lado, un profesor de la casa que todos conocen, Mauricio Duche, abogado de la Universidad de Portales, magíster en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Stanford y es actualmente profesor de nuestra facultad y director del programa de Reformas Procesales y Litigación, programa que hoy día organiza este coloquio. Vamos a tener la siguiente modalidad. Va a comenzar Nicolás con 20 minutos de presentación, luego sigue Mauricio y después de eso abrimos un espacio para preguntas. Les pido que las vayan formulando en el chat, yo las voy a ir recogiendo, intentaremos dar respuesta a todas ellas. Y también les informo que este coloquio va a ser grabado, va a quedar luego en nuestra página web para que si quieren verlo, repetirlo o difundirlo, se los agradecemos mucho. Entonces, Nicolás, tú tienes tus 20 minutos, yo te voy a tomar el tiempo, te aviso a los 5 antes. Ya. Bueno, así que adelante, muchas gracias. Voy a partir por compartir mi presentación. Primero que nada, agradezco mucho la invitación, tanto a Mauricio como a Macarena, que está moderando. Lo que yo voy a hacer hoy día es presentar el resultado de dos investigaciones. Una de ellas ya está, digamos, como documento de trabajo. Después voy al final de la presentación dejar un link, y otra, la segunda, aún no existe como documento, pero ya tenemos resultados y lo hemos presentado en algunos seminarios. Y las dos tratan sobre discriminación en la determinación de prisión preventiva. La primera investigación en el caso de los mapuches y la segunda en el caso de la población extranjera. Y estas son investigaciones que he realizado con Patricio Domínguez y Damián Vergara. El primer artículo, el que ya tenemos listo, es un artículo mucho más metodológico, estadístico, donde lo que hacemos es discutir cómo testear bien discriminación y aplicamos esa idea a la discriminación a los mapuches. Yo no me voy a dedicar al tema metodológico hoy día, sino que más bien voy a mostrar los resultados y voy a explicar lo mínimo que necesito explicar de la metodología, porque entiendo que no es el foco de la presentación. Y en cambio el segundo artículo de discriminación a extranjeros es más bien una aplicación de esa metodología, y que además con unas ciertas particularidades que ustedes van a ver más adelante. Déjenme partir con un gráfico que da cuenta de la importancia de la prisión preventiva en Chile y de cómo esta importancia además ha aumentado en el tiempo. Quiero decir que una de las razones por la que yo me metí a hacer investigación de esto hace unos 3, 4 años, creo, o algo así, fue en un seminario donde Mauricio expuso, frente a otras personas más, sobre el proyecto Inocente, y mostraron algunos de estos datos con fecha un poco más para atrás, porque esto debe haber sido hace unos 3 años, 4 años, como les comentaba, y yo, que vengo del mundo de la economía y no conozco, por tanto, no estoy al tanto de las discusiones del mundo penal, o ahora un poco más que antes. Me impresionó mucho el tema de la prisión preventiva, la cantidad de personas que estaba presa, y además cómo había muchas personas que terminaban resultar finalmente inocentes, o personas que la condena final ni siquiera involucraba cárcel y que pasaban por prisión preventiva. Y este número, sea como uno lo mide, el total de prisiones preventivas, el grupo de personas que les dan prisión preventiva y después su pena ya sea lo absuelven o no le dan cárcel, como sea que uno lo mide, en todos los casos va subiendo esto. Es un problema, es una cantidad cada vez más importante. Ahora también esto pasa porque ha ido subiendo la cantidad de personas detenidas también, o procesadas. El porcentaje de prisiones preventivas como fracción de las causas
no ha aumentado tanto en el tiempo, eso ha aumentado algo, ¿no? ¿Ya? Pero lo que quiero ilustrar con este gráfico es que la prisión preventiva es un fenómeno cada vez más importante en Chile, por razones que podemos discutir a posterioridad. Y lo que voy a discutir en particular hoy día es si existe efectivamente discriminación a dos grupos bien específicos. Entonces, los tópicos que voy a discutir, primero voy a tener que gastar algo de tiempo en revisar cómo testeamos discriminación. Este es un artículo empírico. Por lo tanto, la pregunta es cómo se tendría que observar discriminación en los datos. Y eso me va a obligar a definir discriminación de manera bien precisa, por lo demás. A veces cuando uno habla de forma más coloquial puede hablar de discriminación, pero sin necesidad de definirlo de manera precisa. Cuando uno trata de hacer un test formal estadístico, tiene que definirla de forma más precisa, y ustedes van a ver ahí que tomamos una definición, una de tantas, porque la discriminación es un concepto más amplio del que nosotros vamos a testear hoy día. Después voy a mostrar la evidencia que tenemos de discriminación a imputados mapuche, y después finalmente voy a mostrar la evidencia que tenemos de discriminación a imputados extranjeros, donde en el caso de extranjeros lo interesante además es que nosotros documentamos en este estudio en el que estamos trabajando cómo la discriminación a extranjeros ha aumentado en el tiempo en Chile, sobre todo posterior a este importante flujo migratorio que hemos tenido desde el 2013-2014 a la fecha. Entonces, déjenme partir por discutir cómo testear discriminación. Como les comentaba antes, lo que nosotros queremos acá es ver empíricamente si acaso existe discriminación en la determinación de la prisión preventiva para grupos bien específicos. Lo que voy a discutir ahora podría ser para cualquier grupo. Nuestra aplicación va a ser a mapuches ya extranjeros. Para efectos de responder a esta pregunta, cómo testear discriminación, hay dos desafíos que son importantes. Los dos tienen consecuencias, los dos son importantes empíricamente, pero como ustedes van a ver, además, sobre todo el primero, tiene una dimensión también normativa que tal vez podemos discutir al momento de las preguntas. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es definir discriminación de manera bien precisa. Y lo segundo es discutir, dada nuestra definición de discriminación, cómo tendría que ser la evidencia en los datos para que tengamos una prueba robusta de discriminación. Entonces, en cuanto a lo primero, la definición de discriminación que yo voy a utilizar acá es extender la discriminación como prejuicio. Es decir, tratar de forma discriminatoria a un grupo sin una justificación razonable o defendible. Para hacer una distinción, por ejemplo, yo no voy a hacer un test acá de lo que por lo menos en el mundo de la economía se le llama discriminación estadística, que es cuando uno, por ejemplo, en el caso de prisión preventiva, utilizara el hecho de ser mapuche para predecir si el imputado o la imputada va a tener un mal comportamiento durante el juicio, se va a escapar o cosas de ese tipo. En ese caso, se estaría utilizando el hecho de ser mapuche para predecir algo que la ley te dice que supuestamente un juez o una jueza tiene que considerar a la hora de determinar la prisión preventiva. Eso igual, para muchas personas puede considerarse discriminación y se le llama discriminación estadística. Yo en cambio acá me voy a enfocar en discriminación como prejuicio, ¿eh? Es decir, una discriminación que no puede ser explicada por un uso, digamos, sin sesgo o racional de la información que tiene la jueza o el juez para efectos de determinar la prisión preventiva. Y lo segundo, respecto a cómo evidenciar, cómo determinar qué tipo de evidencia sería prueba robusta de discriminación. Aquí quiero partir, en esto voy a dedicar las próximas 2 diapositivas, pero quiero partir señalando acá que el problema central que tenemos como investigadores, en este caso, como estadísticos, como econometristas, como uno quiera que le llame a lo que nosotros hacemos, es que nosotros no tenemos la misma información que tuvo la jueza o el juez al momento de tomar su decisión. No podemos estar en su cabeza. Entonces, el problema es que, les voy a dar un ejemplo de esto. Puede ser que, por ejemplo, vamos a los datos y aparezca que los mapuches tienen una mayor fracción de prisión preventiva que los no mapuches. Entonces yo voy con eso y le reclamo a la asociación de magistrados y los magistrados me responden una carta y me dicen lo que pasa es que los mapuches tienen peor conducta anterior. Y como tienen, esto es un ficticio, no digo que lo tengan. Entonces, como tienen peor conducta anterior y usted no tiene eso en sus datos, en realidad yo tengo eso en mis datos, pero imaginemos que no tuviéramos eso, como usted no tiene eso en sus datos, usted me está achacando un comportamiento discriminatorio, pero en realidad lo que yo estoy haciendo es que a las personas que tienen peor conducta anterior le estoy dando con mayor probabilidad prisión preventiva y coincide con que esas personas son mapuches. Entonces, yo no soy discriminador, sino que simplemente estoy utilizando la información de la mejor manera posible para efectos de cumplir la labor que me mandata la ley.
Esa sería una respuesta perfecta, ¿no es cierto? Y no sería una conducta discriminadora. Y el problema estaría justamente dado porque la jueza o el juez observaría algo que yo no observo como econometrista. Entonces, el problema principal en términos estadísticos, cuando digo econometrista me refiero a estadístico. Entonces, nuestro problema principal como investigadores es cómo hacer un test que sea robusto, o en otras palabras, que no requiera que nosotros como investigadores tengamos la misma información que tiene el juez. Ese es nuestro desafío empírico y voy a gastar las próximas 2 diapositivas en explicar cómo hacemos esto. Esto es una vieja idea, el outcome test, que por lo demás también utilizan Ricardo y Mauricio en su artículo. Es una idea que viene de los 60 y que nosotros en nuestro artículo sobre el caso Mapuche le damos un pequeño twist, un pequeño aporte metodológico que no voy a detallar acá, pero más bien voy a explicar la cosa general de cómo se hace este outcome test. Entonces, para entender el outcome test, que es este test que nos permite evidenciar una conducta discriminatoria sin necesidad de que nosotros tengamos la misma información o una información tan rica como tiene la jueza o el juez al momento de tomar su decisión, la clave es entender acá qué es lo que especifica, yo lo voy a decir esto en un lenguaje coloquial, no lo voy a decir en un lenguaje legal, qué es lo que especifica la ley, porque además no me lo acuerdo el otro, yo no tengo la memoria que tienen las abogadas y los abogados, así que no me permitan que recite leyes. ¿Qué es lo que especifica la ley respecto a las cosas que tiene que considerar la jueza o el juez al momento de determinar la prisión preventiva? La prisión preventiva justamente lo que trata es prevenir ciertas conductas, quiere que se realice el juicio de manera adecuada. Entonces, en particular, lo que busca es prevenir que las personas se escapen, es decir, que no se presenten al juicio. Busca prevenir que no cometan otro delito durante el juicio, sobre todo delitos más graves. Y además busca que no se entorpezca la investigación. Por ejemplo, no sé, me imagino una mafia que si no los meten en la cárcel puede comunicar entre ellos, torsionar testigos. Vaya a saber lo que se puede hacer para efectos de entorpecer la investigación. Entonces, la ley es súper clara acá. Lo que la jueza o el juez tiene que tratar de anticipar con los antecedentes que tiene es justamente este tipo de cosas. Y si ellos, dados los antecedentes que tienen, le dan mucha probabilidad de que la persona se escape o cometa otro delito durante el juicio, entonces le tendrían que dar una prisión preventiva. Entonces, para estudiar discriminación como prejuicio, yo voy acá a hacer un diagrama, que le voy a llamar esto un modelo, de cómo los jueces y las juezas deciden, y en ese modelo voy a definir de manera muy precisa qué significa discriminación como prejuicio. No va a haber aquí ninguna fórmula, que nadie se me asuste, un modelo súper simple que yo creo que nos va a ayudar, y además esto incluso, yo creo, puede ayudar al debate normativo respecto a discriminación también. Entonces, voy a decir que lo que hacen los jueces y las juezas es lo siguiente. Recuerden que esto es un modelo abstracto de lo que ellos y ellas hacen. Lo que hacen estas personas es que toman la información que tienen, ven los antecedentes del imputado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los antecedentes importantes? El crimen del cual se le imputa, su conducta anterior, cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Y a partir de eso, a partir de toda la información que tiene, va a asignarle una probabilidad de que tengan una mala conducta durante el juicio, donde por mala conducta voy a entender que ya sea no se presentó al juicio o cometió otro delito durante el juicio. Entonces, por ejemplo, a una persona con tu antecedente voy a decir esta persona tiene un 30% de probabilidad de tener una mala conducta. A otra persona, esta persona tiene una alta probabilidad, 90% de probabilidad. Esto obviamente es un modelo porque los jueces no hacen esos cálculos numéricos, pero da una idea ¿no es cierto?, abstracta de lo que hacen los jueces. Y entonces, un juez no discriminador lo que tendría que hacer es tener un umbral, que lo voy a llamar U por ahora, tal que todas las personas, todos los imputados, cuya probabilidad de tener una mala conducta durante el juicio esté por sobre ese umbral, lo tendrían que encarcelar, le tendrían que dar prisión preventiva. Y bajo ese umbral no le tendrían que dar prisión preventiva. Eso es un juez no discriminador. Da lo mismo quién es la persona que yo estoy viendo al frente, lo único que importa es cuáles son sus antecedentes y esa probabilidad que me permite calcular. Ahora, ¿cómo sería un juez discriminador? Voy a ocupar acá la idea de mapuche, no mapuche, después esto también se va a aplicar al tema de extranjero chileno. Un juez discriminador, la diferencia es que va a tener, el discriminador como prejuicio, es que va a tener un umbral distinto para no mapuche respecto a mapuche. Entonces, si hay un imputado que tiene una probabilidad muy alta de tener una mala conducta, va a ser encarcelado sin importar si es no mapuche o si es mapuche. Pero en cambio, un imputado que tenga una probabilidad, dado lo que piensa el juez, que tenga una probabilidad de tener una mala conducta entre umbral no mapuche y umbral mapuche, estos dos umbrales que tengo acá, solo va a ser encarcelado en el caso que sea mapuche.
y no va a ser encarcelado, en cambio, en el caso de no ser mapuche. Entonces, la diferencia de umbrales es lo que implica que estamos en presencia de un juez discriminador, ¿no? Porque no está basando su análisis en la probabilidad, que es lo que le dice la ley, en la probabilidad de que tengan una mala conducta durante el juicio, sino que agrega a ese análisis una diferenciación en términos de ser mapuche o no ser mapuche, lo que se expresa en términos analíticos en esta diferencia de los umbrales. Entonces, si yo pudiera hacer un test directo de cuáles son los umbrales que tienen los jueces para los no mapuches y los mapuches, mi test sería trivial. Ahora, el problema es que yo no observo el umbral. Esto es una cosa conceptual, es un modelo abstracto de cómo nosotros pensamos que actúan las juezas y los jueces. Entonces, la solución, a pesar de que nosotros no observamos el umbral, nos vamos a aprovechar, y esta es justamente la intuición principal del outcome test, nos vamos a aprovechar del hecho de que, a pesar de que no observamos el umbral, sí observamos las conductas durante el juicio, es decir, si se comportan mal o bien durante el juicio, de las personas que no fueron encarceladas, y esta información va a ser clave para identificar esa diferencia entre los umbrales de los jueces, es decir, va a ser clave para efectos de decir si una persona está discriminando o no. Nosotros aquí no testeamos si un juez en particular lo está haciendo, tenemos que hacerlo, además tenemos los jueces innominados por lo demás, sino que estamos testeando esto para el sistema en su conjunto. Entonces, déjenme explicar la intuición de por qué la información respecto a la conducta de los imputados absueltos es informativa respecto a los umbrales. Lo que pasa es que si nosotros supiéramos qué persona estuvo en el margen de ser liberado, es decir, un mapuche que estuvo en el margen de ser liberado está aquí, y un no mapuche que estuvo en el margen de ser liberado es una persona que está acá, en el margen, las personas que fueron liberadas en el margen, su probabilidad de tener una mala conducta va a ser igual al margen, en el fondo. Eso es justamente lo que dice el modelo acá. Por tanto, si los mapuches liberados se comportan mejor que los no mapuches liberados, ese va a ser un signo, va a ser una señal de que los jueces fueron más duros con los mapuches y por tanto a los que dejaron libres se portaban mucho mejor que a los no mapuches que dejaron libres. Esa es la idea del test. Entonces lo que hace este test es una cosa muy simple. Compara la fracción de mapuches liberados que tienen una mala conducta durante el juicio versus la fracción de no mapuches liberados, es decir, que no le dieron prisión preventiva, que tienen una mala conducta durante el juicio. Por mala conducta, recuerden, me refiero a ya sea no presentarse al juicio o cometer un delito. Y entonces, la evidencia de discriminación, solo para repetir, va a existir en la medida que los no mapuches liberados, sin prisión preventiva, tengan un peor comportamiento que los mapuches liberados, es decir, sin prisión preventiva, porque eso, les insisto, va a ser un signo de que los jueces fueron más duros con los mapuches que con los no mapuches. El detalle, digamos, metodológico acá es que para que este test requiera supuestos lo menos exigentes posible, lo ideal es hacer esta comparación entre el comportamiento de los mapuches y los no mapuches liberados para aquellos que estuvieron en el margen de ser liberados. Nuestro artículo gasta decenas de páginas para describir estadísticamente cómo se hace eso. Yo no lo voy a discutir acá. Por ahora me tendrán que creer que nosotros identificamos de manera adecuada quienes están en el margen. Nicolás, te van quedando 5 minutos, sorry, pero... Voy a ir ahora a mis resultados. Okay. Entonces, déjenme mostrarle ahora que ya se entiende la idea del test. Espero, este test es simplemente una diferencia de media. Lo que yo tengo que ver es cómo se comportan, voy a partir acá inmediatamente, cómo se comportan los mapuches respecto a los no mapuches liberados. Y entonces, lo que me ilustra esta tabla de acá, aquí yo tengo 4 definiciones de mapuche, voy a hablar la más comprensiva, donde ocupo sus apellidos y la autorreporte. Entonces, si la persona se autorreporta mapuche o tiene al menos un apellido mapuche, le llamo mapuche. Y lo que demuestra acá es que los mapuches tienen 4% o 4 puntos porcentuales menos probabilidad de comportarse mal, de tener una mala conducta durante el juicio. Es decir, lo que muestra nuestro test acá es que los mapuches liberados se comportan mejor que los no mapuches liberados. Lo que de nuevo es una evidencia indirecta de que los jueces fueron más duros con los mapuches. Es más, si ustedes hacen esta comparación a la definición más estricta de mapuche, es decir, que tenga los 2 apellidos mapuche, lo que probablemente hace que la condición de mapuche sea más evidente para la jueza o para el juez, entonces la diferencia es en torno a 12 puntos porcentuales.
Entonces, esto es muy consistente porque te está diciendo, mira, cuando el hecho de ser mapuche es más evidente para la jueza, para el juez, entonces la discriminación es más fuerte todavía. Porque de nuevo, los mapuches, en el caso de dos apellidos, los liberados se portan mucho mejor, tienen un comportamiento durante el juicio mucho mejor que lo que tienen como comportamiento los no mapuches liberados. Después nosotros en este artículo decimos, bueno, pero puede ser que al final a los que estén discriminando sean a los mapuches pobres, y nosotros tenemos información acá. Entonces, mostramos que es cierto eso y que efectivamente la discriminación más fuerte es hacia los mapuches pobres. La mayoría de los mapuches son de más bajo ingreso. Bueno, en realidad la mayoría de la población penal también es de bajo ingreso, pero también es interesante mostrar verificar en nuestro estudio que efectivamente la combinación de mapuche y pobre es la que demuestra una mayor discriminación, porque en ese caso la diferencia entre el comportamiento de los mapuches versus los no mapuches es todavía más grande. O sea, por ejemplo, los no mapuches de bajo ingreso que fueron liberados en el margen, el 32% de ellos tiene un mal comportamiento durante el juicio. En cambio, por ejemplo, un no mapuche de bajo ingreso, el mal comportamiento lo tiene un 38% de ellos. Entonces, claramente se portan mejor, tienen un mejor comportamiento los mapuches, lo que de nuevo es una evidencia de discriminación. ¿Ya? Déjenme ir en 3 minutos, 2 minutos a lo último, que es el caso de extranjeros. Aquí hacemos el mismo test, el test de comparar cómo se comportan los extranjeros liberados versus los no extranjeros liberados. Y acá las diferencias son, por lo menos para la definición general, todavía más grandes. Nos da acá que los extranjeros tienen un mejor comportamiento. Los liberados extranjeros, es decir, sin prisión preventiva, tienen 9%, 9 puntos porcentuales menos de probabilidad de tener una mala conducta durante el juicio, es decir, 9% menor probabilidad de, por ejemplo, cometer un delito durante el juicio o no presentarse a la audiencia respecto a los chilenos. Y lo que nosotros consideramos más importante, y estas son mis últimas 2 diapositivas en este artículo, es que hay como ustedes lo habrán visto, ¿no es cierto? Hay a pesar de que Chile sigue teniendo poca población migrante si se compara con otros países, ha habido una ola migratoria importante desde el 2013 en adelante, y además ha habido un cambio en composición. Entonces podría ser que porque tenemos más migrantes y también porque hay migrantes más de raza negra, ¿cierto? Que podría ser otra fuente de discriminación, en particular la población de Haití y alguna población de Venezuela y Colombia. Entonces uno podría esperar que ya sea por la composición de los nuevos migrantes, como también por el fuerte aumento de los migrantes, la discriminación sea más fuerte ahora de lo que era antes. Entonces lo que hacemos es dividir en 2 periodos, estos pre-2013, post-2013, y efectivamente encontramos que la discriminación se dobla en el segundo periodo. Es decir, la diferencia entre los extranjeros y los chilenos en términos de su comportamiento durante el juicio, en el caso de las personas que fueron liberadas en el margen, que no les dieron prisión preventiva en el margen, siempre es mejor el comportamiento de los extranjeros, pero en el segundo periodo esa diferencia es aún más grande. Lo que documentamos, y con esto sí que termino, lo que documentamos en nuestro artículo es que, por lo menos la evidencia que tenemos hasta ahora es que esto no tiene que ver con la composición, no es que por ejemplo, haya mayor población negra ahora de lo que era antes, sino que tiene que ver más bien con el hecho de que ha aumentado la migración fuertemente y eso probablemente incide en los medios de comunicación y en alguna animadversión que eventualmente pueden tener las juezas y los jueces hacia este grupo de personas. Con eso termino. Yo puedo después compartir mi presentación. Ahí están los dos nombres de los artículos. Uno es un nombre de un artículo que todavía no existe, pero ya tenemos nombre porque lo hemos presentado algunas veces, porque tenemos los resultados, y ahí después ustedes pueden ver el link donde se pueden bajar esos artículos. Estupendo, muchas gracias Nicolás por esta interesante presentación que nos entrega nuevos como enfoques para estudiar el fenómeno de la discriminación. A continuación sigue Mauricio, que va a tratar este mismo tema, pero a partir ahora de los controles de identidad en Chile. Tiene 20 minutos y por supuesto los invitamos a hacer preguntas, por favor las van poniendo en el chat para tenerlas al momento de la conversación posterior. Dale, Mauricio. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Como dijo Macarena, yo voy a hablar sobre los controles de identidad
Y parto con una cuestión básica, y es que, ¿cierto? Desde que se estableció el control de identidad en Chile el año 98 y luego se recogió en el Código Procesal Penal, esta es probablemente una de las instituciones más debatidas en el sistema de justicia penal, ha sido objeto de múltiples reformas legales, ahí tienen el listado de varias de ellas, pero probablemente objeto de aún mayor cantidad de proyectos intentando reformarla, muchos de los cuales no han prosperado. En todos estos proyectos y todas estas reformas, uno puede notar que ha habido fuertes críticas desde la comunidad legal, desde los derechos humanos, hacia los controles de identidad, pero de todas maneras, a pesar de esas críticas, el legislador ha optado por ir ampliando cada vez más la esfera de acción de las policías y crear nuevos o más poderes de control de identidad. Y en este contexto, entonces, la pregunta que yo voy a intentar responder es si se ocupan discriminatoriamente en Chile. Y una primera dificultad que tenemos es que lamentablemente, a pesar de que el régimen legal de los controles de identidad en Chile está consolidado desde mediados del año 2016, es decir, más o menos hace 4 años y medio, no hay evaluaciones ni diagnósticos empíricos mínimos, digamos, realizados por las autoridades civiles o policiales en la materia, y por tanto sabemos mucho menos de lo que debiéramos saber sobre cómo se ocupan los controles de identidad. De hecho, la reforma que hubo el año 2016, que creó los controles preventivos, esta ley 20.931, estableció un deber de producción trimestral de estadística a las policías y de publicación por parte del Ministerio del Interior, y la lámina que tienen aquí a mano derecha, que estoy marcando con el cursor, muestra la última de estas publicaciones disponibles en la página del Ministerio del Interior, que es el trimestre julio-septiembre, y comprenderán el nivel de agregación súper genérico que tienen las cifras, que no sirven para nada. Ni siquiera, como ven, aparecen los controles de identidad del Código Procesal Penal, solo los controles preventivos. Lo único que queda más o menos claro de esta lámina, ¿cierto?, es que los controles de identidad es fundamentalmente una actividad policial. La PDI realmente realiza una fracción muy menor, inferior al 1% del total de los controles, y por eso esta presentación se queda en el trabajo de Carabineros. Gracias a una investigación que realizamos con Ricardo Lillo, colega de la UDP, y que fue recientemente publicada, ahora en diciembre. Después les puedo mandar también el link, o Ricardo, si puedes por mientras ponerlo también en el chat. Nosotros pudimos acceder a una base de datos, luego de un largo litigio, cerca de 2 años, que nos proveyó Carabineros, con 3.6 millones de controles de identidad realizados entre abril del 2017 y marzo del 2018, gracias además al gentil auspicio de las clínicas jurídicas de interés público dirigidas por Cristian Riego, nuestra facultad. Ganamos el caso ante la Corte Suprema, y este es el material básico que nos permite hacer el ejercicio que les vamos a mostrar. Pero antes de esto, déjenme mostrarles algún dato general que sí se obtiene de las cifras generales de Carabineros para mostrar el contexto en el que se desenvuelven los controles de identidad. Esto muestra los 3 años donde disponemos datos completos, ¿cierto?, del total de controles de identidad, 3 años desde que se consolidó a mediados de julio, o sea, en julio del año 2016, el nuevo régimen legal. Y como pueden ver, el gran fenómeno es el aumento, yo diría, exponencial en el uso de controles de identidad, allí donde el 2017 lo ocupamos 3.2 millones de veces, el año 2019 5.4, y si lo comparáramos con la base anterior a esta reforma, ¿cierto?, el aumento es aún mayor, porque más o menos establemente en Chile controlábamos a 2 millones de personas entre el año 2011 a 2015, y como ven ahora el año 2019 5.4 millones. Segundo fenómeno, la gran mayoría de estos controles son los controles preventivos del artículo 12 de la agenda corta, y en cambio los controles tradicionales del Código Procesal Penal van a la baja tanto en números absolutos como en participación porcentual dentro del universo de controles. Lo espeluznante es que todos los datos disponibles hasta septiembre del año 2020, o sea, los primeros 9 meses, nos indican que este crecimiento exponencial no se ha detenido. Hasta septiembre teníamos más de 5.6 millones de controles solo preventivos, con lo cual si uno proyecta estos datos para el año 2020, seguramente vamos a llegar a cerca de los 8 millones de controles de identidad, que realmente es una cifra inédita en el ámbito comparado, pero no me puedo detener en ese punto ahora. Y aquí les muestro simplemente la base de datos con que trabajamos, los 3.6 millones de controles. Como ven, si pusiéramos esta tabla en la tabla anterior, quedaría justo entre medio entre el año 2017 y 2018 en términos de números, de porcentaje, etcétera, etcétera. Representa más o menos la evolución que estaban teniendo los controles de identidad en esa época. ¿Qué es lo que nos arroja esta base de datos como dato para empezar a hacer un ejercicio de a ver si se ocupan discriminatoriamente? La base de datos nos indica el sexo de quienes se controla. Los controles de identidad están fuertemente focalizados en hombres, más de un 81%, en mujeres solo un 18%, pero no se distribuye igualitariamente en todos los hombres, sino que hay una fuerte concentración de hombres jóvenes.
entre 20 y 29 años, y entre 30 y 39 años, entre estas dos categorías se llevan más de la mitad o cerca de la mitad del total de controles en el periodo, no solo de hombres, sino que el total de controles. Y como pueden ver, las tasas de controlados por 1000 habitantes suben muy fuertemente respecto de las tasas, ¿cierto?, generales. La lámina siguiente muestra simplemente desagregado este tema en edades, porque realmente no hay grandes diferencias en el foco en edad entre hombres y mujeres. Como pueden ver, prácticamente un 65% de los controles de hombres y mujeres están focalizados en personas de entre 20 y 39 años. Pero esto no nos permite, estos dos datos no nos permiten hacer muchos juicios sobre si discrimina o no, porque es verdad también que las personas en este rango etario, normalmente en todas las estadísticas lo muestran, están más vinculadas a delitos, hay más imputados de esta edad, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente con esto no podemos hacer un juicio, o solamente con esto. Requeriríamos más datos y lamentablemente aquí empiezan a ver los problemas que tenemos. Por ejemplo, la base de datos de Carabineros no nos permitió acceder a determinar ni el nombre ni apellido de las personas por razones de privacidad. Tampoco se nos proveyó el RUT, por tanto no sabemos a quiénes en concreto se controló. Pero no tenemos incluso tampoco datos más genéricos, como por ejemplo la comuna de domicilio de la persona controlada. Tal vez yo no podría tener nombre RUT, pero saber en qué comuna vive la persona que fue controlada. Esto no se registra por parte de Carabineros, como tampoco, por ejemplo, datos vinculados a la raza, etnia, el color, características físicas o, por ejemplo, características de vestimenta de las personas controladas, datos que sí son frecuentes encontrar en registros comparados. Por ejemplo, en Reino Unido tiene una súper buena clasificación de razas, etnias, creo que son 68 categorías. Esto se llena muy fácilmente. En Chile tenemos la tecnología porque los controles se hacen la gran mayoría con esta cosita que estoy marcando acá, con la SIM card, y sería simplemente tener el campo. Pero parece que la autoridad policial no ha estimado que esto es un dato relevante de tener. Tampoco tenemos el lugar específico donde se realizó el control. Lo que tenemos es que está en la base de datos la unidad policial que practicó el control, y como buena parte de ellos están agrupados, podemos agruparla en territorios que son equivalentes a comunas, podemos hacer como un proxy, ¿cierto?, la cantidad de controles realizados en una determinada comuna, teniendo así presentes que hay un 11% de los controles, un poquitito más, un 11.2, que fueron realizadas por unidades policiales que no tienen adscripción territorial y que por tanto para efectos de dónde se hicieron no los podemos incluir en este número. Ahora, donde derechamente no tenemos ninguna información en cómo se hacen, estamos completamente ciegos, estas bases de datos no nos muestran, por ejemplo, si hay indicios, qué tipo de indicios, etcétera, etcétera, cuestiones que en general también a veces son registradas en el ámbito comparado. Con este set de limitaciones de información, la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos medir si se ocupan discriminatoriamente? Y aquí le agradecemos a Nicolás, porque en unas conversaciones que tuvimos con él hace un par de años, ¿cierto?, nos dio la luz de que había alguna herramienta, ¿cierto?, que viene más bien del mundo de la economía, con herramientas de tipo econométrico, estadístico, que podría ayudarnos a esto, y nos hizo llegar la literatura y además tuvo la paciencia de explicarnos, tal como él dice, yo no voy a repetir la frase, abogado, no piden que yo repita las frases de los economistas, que son como medio chino para mí, y voy a tratar de explicar esto en lenguaje abogadil más sencillo. Pero déjenme partir por el problema de la discriminación en los controles de identidad. Este es uno de los grandes problemas de este tipo de instituciones o sus equivalentes en el ámbito comparado, ¿cierto? La gran crítica que se realiza a los stop and frisk, o stop and check, o stop and identity, en el lenguaje del mundo anglosajón, ¿cierto? O controles de distinto tipo que se realizan en otros países, ¿cierto? Es que precisamente hay mucha evidencia que ellos tienden a utilizarse en forma discriminatoria o desigual en contra de ciertos grupos de personas que normalmente son minorías étnicas o distinto tipo o grupos más vulnerables. Y de hecho, cuando se discutió la creación de los controles preventivos en Chile, este debate estuvo sobre la mesa porque teníamos evidencia anecdótica, pero también doctrina que estaba poniendo este debate. Por ejemplo, recuerdo un muy buen trabajo de Paz y Rarrábal, publicado en la revista Política Criminal del año 2015, o información que provenía, por ejemplo, de los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos a propósito de las funciones policiales. Daban cuenta que había una enorme presión en el Parlamento, ¿cierto? Pero como digo, lamentablemente tenemos problemas. Me gustaría tener mucho más información para poder correr algunos test tal vez más fuertes en este tema, y como digo, esto nos tenían trampado con Ricardo durante mucho tiempo hasta que Nicolás nos ayudó. Ahora, la versión oficial de las autoridades de Carabineros es que, y esta versión fue presentada públicamente en una sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados en mayo del 2019, de hecho aquí tienen una lámina que está ahí, esa lámina la van a encontrar ahí en las sesiones de la Cámara de Diputados,
Carabineros afirmó a propósito de un proyecto donde se estaba discutiendo los controles de identidad que ellos no discriminaban, descartaban cualquier uso discriminatorio de los controles de identidad. Y ellos fundaron esta afirmación fundamentalmente en la idea de que ellos realizaban los controles de identidad basados en dos criterios, correlación entre población y controles, y en segundo lugar, especialmente poniendo foco en los lugares donde ellos detectaban que había mayor probabilidad de delito, y esta lámina manifiesta un poco. De hecho, sobre este segundo tema, repito textual la cita que se leyó en esa oportunidad, ellos estiman que la gran mayoría de los controles preventivos se realizan en los lugares donde se predice por modelamiento matemático respecto a la ocurrencia de delitos, con lo cual ellos dirían un poco, miren, nosotros estamos focalizando los controles donde mayor eficacia van a tener los controles. Sin embargo, lamentablemente, a partir de estos dos indicadores, en mi opinión, no es posible concluir para nada, ¿cierto?, que se ocupan o no se ocupan discriminatoriamente. En el mejor de los casos serían buenas intenciones que guían una política, pero que tendríamos que evaluar. Porque luego de esto, de estas afirmaciones, no se da ningún dato, y no los tienen, porque yo tengo la base de datos, ¿cierto?, que permita determinar cómo efectivamente se ocuparon. Pero sin embargo, a partir del criterio que el propio Carabineros menciona, ¿cierto?, de este foco en eficacia, ¿cierto?, es posible aplicar un test, ¿cierto?, que es el que le agradecemos su conocimiento a Nicolás, ¿cierto?, que es un test de discriminación estadística, ¿cierto?, que para efectos de medir controles de identidad o situaciones muy equivalentes, hay una aplicación, ¿cierto?, desarrollada por Persico y Castleman. Aquí tienen la cita, y esto es algo que pueden ver en una explicación con mucho más detalle en el trabajo que publicamos con Ricardo Lillo, ¿cierto?, que es un test que está basado en dos supuestos que a nosotros nos parecen que son aplicables para la realidad chilena y por tanto pueden ser ocupados. Por una parte, la idea de que las normas que regulan los poderes de control de identidad, en este caso, son normas neutras, a partir de ellas no hay una preferencia, por así decirlo, una focalización, una discriminación de un grupo en favor de otro, creo que yo podría sostener respecto a las normas chilenas. Y segundo, que ellas se aplican en un contexto de un modelo que podríamos identificar, ¿cierto?, como de la elección racional, es decir, en donde las personas y los actores, instituciones del sistema intentan maximizar, ¿cierto?, los resultados que obtienen con el ejercicio de esta facultad. Por tanto, si los controles en un modelo de elección racional se orientan a maximizar los resultados posibles, esto llevaría a que para determinar, ¿cierto?, efectivamente si hay discriminación o no en este modelo, lo que habría que mirar preferentemente son las tasas de eficacia, ¿cierto?, la fracción de controles que logra el resultado de eficacia esperado por el sistema. Y a muy grandes rasgos, lo que dice este modelo es que si usted tiene dos grupos claramente diferenciables en un contexto de elección racional y con normas neutras, y aquí probablemente voy a decir barbaridades desde el punto de vista económico, pero hasta el loco, Nicolás, estamos aquí preferentemente frente a abogados, ¿cierto? Lo que diría es que en el tiempo, si yo tengo dos grupos claramente diferenciables, estas tasas, ¿cierto?, de eficacia deberían tender a un cierto equilibrio. ¿Por qué? Porque déjame ponerlo en simple, si yo a un grupo hago controles y obtengo muy buenas tasas y a otro grupo hago controles y obtengo tasas muy bajas, ¿cierto?, en un modelo de elección racional, esto debiera llevar a mover recursos, ¿cierto?, del lugar donde tengo menos al lugar donde obtengo más, maximizando los resultados, y esto tendría impacto, ¿cierto?, probablemente que aquí la tasa baje, el comportamiento de las personas haría que en mayores posibilidades de impunidad aumente la actividad delictiva, y serían, ¿cierto?, estoy además con poco tiempo, a muy grandes rasgos, la tasa en el tiempo debería lograr un equilibrio. Sin embargo, si tengo diferencias importantes de las tasas de eficacia, esto indicaría que a pesar de que a un grupo, ¿cierto?, no obtengo buenos resultados, hay razones adicionales, ¿cierto?, a la pura eficacia que justificarían el por qué yo realizo los controles, y esto sería un indicador de discriminación estadística. Y por tanto, lo que hay que ver es la diferencia de tasas, y si hay una diferencia significativa en dos grupos claramente identificables, tenemos un potencial problema de discriminación estadística. Obviamente como método, al igual que todos los métodos, tiene limitaciones, tiene que ser sujeto a cualificaciones. En el trabajo nosotros citamos la literatura relevante y detallamos un poco más estas cualificaciones. Este método, por ejemplo, no excluye que habiendo tasas de eficacia equilibradas, igualmente podría haber discriminación real. Eventualmente este método justifica el que se puedan realizar políticas focalizadas, o lo que los gringos llaman profiling, lo que sería de discutible legitimidad y constitucionalidad. En fin, hay algunos otros problemas estadísticos. Por tanto, hay que tomarlo con cautela y cualificaciones como cualquier método,
pero a la luz de los datos que tenemos, probablemente lo más robusto que hoy día podemos disponer, y en todo caso, creo yo, ¿cierto?, debería cambiar la carga de la prueba. A quienes tienen el deber de producir de los datos deberían ahora producir mejor datos si es que consideran que los resultados no se ajustan a la realidad. Y lo que hicimos entonces para aplicar este método fue primero determinar la tasa de eficacia global y básicamente de los controles de identidad, y básicamente esta tasa la determinamos a partir de los dos grandes indicadores que se han dado en todo el debate legislativo cuando se crearon los controles preventivos, de qué es lo que se buscaba con ellos. La tasa de eficacia global entonces está constituida por el porcentaje de casos del total de controles en los que a partir del control de identidad se detiene a alguien, ya sea porque en el control se detectó una flagrancia o se detectó que la persona tenía una orden de detención pendiente, o se detectó que la persona tenía orden de detención pendiente aun cuando luego no fue detenida. Fíjense que esto es una sorpresa. Alguien dirá, pero si tiene orden de detención pendiente, ¿cómo no va a quedar detenida? Bueno, en nuestra base de datos descubrimos que el 70% de las personas que fueron detectadas con orden de control de detención pendiente no fueron detenidas. Y como pueden ver, la tasa de eficacia global es de 3,83 el promedio, con una enorme diferencia en favor en términos de eficacia de los controles del Código Procesal Penal, los controles por indicio y no los controles preventivos sin indicio. Con esta tasa, entonces hicimos la aplicación luego a las distintas categorías de grupos diferenciados. Y la primera categoría es que corrimos el modelo con ciertos nacionales y extranjeros. En esto, ¿cierto?, estamos midiendo los mismos grupos, y lo que nos mostró esto, fíjense, es que hay una diferencia muy significativa, ¿cierto?, de la tasa de eficacia en perjuicio de los extranjeros, más de 2 puntos de diferencia, prácticamente un 120%, lo que sugeriría que precisamente hay discriminación estadística en contra de los extranjeros. Corrimos el mismo modelo separando entre hombres y mujeres y nuevamente detectamos el mismo fenómeno, tasas de eficacia inferiores en mujeres que en hombres, e inferiores de manera relevante, cerca de 1 punto, casi 1/3 menor que los hombres, lo que sugería, aun cuando más matizadamente que respecto a los extranjeros, que también habría diferencia estadística. Pudimos correr esto regionalmente, solo les muestro lo de los nacionales versus extranjeros, porque el comportamiento no es homogéneo en todo el país. Por ejemplo, en los ríos, como ven, las tasas están más equilibrio, lo que sugeriría que eventualmente hay menos comportamiento discriminatorio en el uso de los controles de identidad, pero en cambio miren Antofagasta, por ejemplo, la enorme diferencia que hay de tasas que sugeriría que ahí el problema es mucho más grave. Y algo similar podríamos mostrar hombre versus mujeres. Pero el tema, en los últimos 2 minutos que me quedan, Sí, te quedan 2 minutos. sí, que ha sido de mayor polémica en nuestro país, ¿cierto? Probablemente era el uso de los controles de identidad en distintos estratos socioeconómicos, ¿cierto? Este es lo que ha estado en el centro del debate, ¿cierto? Y aquí lo que hicimos con Ricardo fue que sobre la base de la CACEN del 2015 dividimos a la población en comunas, ¿cierto? Primero en 2 mitades, las comunas de más alto ingreso en una mitad, las comunas de más bajo ingreso en la otra mitad, ¿cierto? Y sacamos las tasas de eficacia y notamos que había, ¿cierto?, una diferencia más o menos de 0,3, con más de un 10%, ¿cierto?, en contra de las comunas, ¿cierto?, con menos ingresos. El problema que tenía esto, sin embargo, es que, déjame poner así un número exacto, ¿cierto? No hay mucha diferencia entre quien tiene ingreso 500.000 y quien tiene ingreso 501.000, y por tanto, el centro, esto podía distorsionar un poco, ¿cierto?, el resultado, con lo cual preferimos, para depurar un poco el modelo, trabajar con los extremos. Y entonces tomamos el 10% de las comunas de menos ingresos con el 10% más, el 20 contra el 20, el 30 contra el 30, excluyendo, por así decirlo, el centro. Y el resultado de esto, ¿cierto?, lo pueden ver en esta primera lámina, ¿cierto? Como pueden observar, notamos en los tres, ¿cierto?, en la comparación de 10%, de 20% y de 30%, discriminación estadística en contra de las comunas con menos recursos, diferencia de cerca de 1 punto, aproximadamente un 30%, y esta diferencia disminuía precisamente en las comunas del 30%, porque probablemente ese último 10% se tiende a acercar mucho más. Sin embargo, nos dimos cuenta que teníamos un problema, que no necesariamente a mí me realizan un control en la comuna que vivo. Y por eso entonces tratamos de, y esta fue una nueva sugerencia de Nicolás, ¿cierto?, de sensibilizar esto, porque un dato que nos arrojaba la base de datos era que teníamos 3 bloques horarios, y había un bloque horario de controles de identidad realizado entre 12 de la noche y 7:59 de la mañana. Y tomamos esto, que representa casi un 30% del total de controles, porque pensamos que en este horario hay mayor probabilidad de que la gente sea controlada cerca de su domicilio, ¿cierto? Y lo que encontramos, fíjense, es que, y ahí tienen el cuadro, es que efectivamente se
por así decirlo, se da la tendencia en lo que intuitivamente, si es que uno pensaba que hay uso discriminatorio, se podría dar. Es decir, que aumenta la diferencia en las 10 comunas más pobres en contra de las comunas de menos recursos. Esto aumenta un poquitito en el 20%, ¿cierto? Cerca de un punto, un 36%, y tiende a achicarse la diferencia en las comunas de 30%, bajando a un 16%. Es decir, en estas tres categorías que medimos, este test nos sugeriría que hay un uso discriminatorio estadísticamente hablando de los controles de identidad. Y con esto cierro. Problema, yo diría, han pasado más de 4 años de vigencia la reforma del 2016 y las autoridades, como les dije al inicio, no han hecho ningún análisis y evaluación, y cada vez que hay un debate sobre esto, simplemente hay afirmaciones, pero igualmente se siguen presentando proyectos de ley que pretenden ampliar el uso de estas facultades sin hacerse de cargo de estos problemas. La evidencia sugiere, y no tuve tiempo para esto porque no es el objeto, en el trabajo con Ricardo no solo vimos que hay problemas de potencial uso discriminatorio, sino que también serios problemas con los otros parámetros de eficacia, ¿cierto?, que supongan los controles de identidad, lo cual nos parece constituye evidencia suficiente para abordar en serio y profundizar la investigación, la producción de datos y elevar la calidad del debate en la materia. Les dejo aquí mi correo electrónico y una frase que creo refleja algo de lo que ha sido el debate en esta materia en Chile en los últimos años. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por tu presentación. Muchos temas que quedan, ¿no es cierto?, puestos sobre la mesa. Hay varias preguntas, la mayoría, no sé por qué, Nicolás, van dirigidas a ti, probablemente porque planteas un punto de vista muy novedoso para nosotros los abogados y abogadas. Voy a plantearte dos ahora y una para Mauricio y después hacemos una segunda ronda para recoger las que vienen. ¿Ok? Primer término, Flavia Carbonell dice que no le queda claro cómo se identifican y se codifican las buenas y malas conductas de los mapuches y no mapuches liberados durante el juicio, y que tampoco le queda claro cómo se identifica el ser mapuche. Dice algo, sí, perdón, lo voy a leer mejor. Tampoco me queda claro lo que indicó de que el ser mapuche puede ser más o menos evidente y que esto puede ser detectado por las y las jueces a través del apellido, autoidentificación, características físicas. Eso, que no le queda claro, te lo dejo ahí para que tú puedas responder. Y también otra pregunta que plantea Cristian Riego para Nicolás, que dice, en el caso del extranjero, ¿no parece ser que el hecho de ser extranjero puede ser un factor legítimo para considerar la posibilidad de fuga? Y para Mauricio hay una pregunta que viene de Concepción, de Pablo Segovia, y que dice si tienes antecedentes sobre controles de detención colectivos que se realizan en Santiago, porque hay un trabajo empírico en el que él participó y que donde se identificó que este procedimiento en el marco del estallido social se había producido. Entonces, si tú tienes antecedentes sobre estos controles de detención grupales y si ellos afectarían el debido proceso y por qué. Les dejo esas preguntas para comenzar, ¿les parece? Y después hacemos una segunda vuelta. ¿Puedes comenzar tú, Nicolás? Sí, ya, muchas gracias. Yo había copiado, pegado, así que las tenía anotadas. Ah, las tenías listas ya. Mientras Mauricio presentaba, fui preparando mi respuesta. Bueno, tengo muy mala memoria, así que tengo que ir anotando estas cosas. Respecto a las preguntas de Flavia, a ver, son 3 preguntas. La primera, ¿cómo definimos mala conducta? En nuestra estimación principal lo que hacemos es que lo definimos simplemente como algo binario y decimos que una persona tiene mala conducta si ya sea no se presentó al juicio, algún juicio y por lo tanto tiene una orden de detención, o porque cometió otro delito durante el juicio. En cualquiera de esos 2 casos le llamamos mala conducta. Después, además, en el artículo nosotros separamos estas cosas y vemos que la discriminación igual se ve si uno tomara cada una de estas 2 cosas por separado. Pero las estimaciones principales y las que yo muestro hoy día se ocupan esas dos definiciones. Uno podría tener acá definiciones no binarias. Por ejemplo, es distinto cometer un delito menor durante el juicio que cometer un homicidio, por decir algo. Pero nosotros no nos metemos en esas distinciones. Aquí tiene que ver algo como más, una medida más continua y que podría ser no irrelevante porque tal vez los jueces y las juezas también están tratando de evitar el riesgo de cosas más graves. Nosotros no estamos analizando eso por ahora, por lo menos. Respecto a la segunda pregunta del tema de la definición de mapuche. Acá lo que pasa es que obviamente ser mapuche no es una cuestión evidente, ¿cierto? No es una cosa tampoco binaria necesariamente. Entonces lo que nosotros hicimos acá fue ser lo más agnóstico posible, dada la información que tenemos. Y nosotros tenemos 2 fuentes de información acá.
Una es que en los datos de la Defensoría Penal Pública, yo no dije esto durante la presentación, lo debería haber dicho, utilizamos nosotros datos de la Defensoría Penal Pública, que ha sido nuestro partner en todas las investigaciones durante todo este tiempo y siempre ha estado muy abierto a ayudarnos a este tipo de investigación. En los datos de la Defensoría Penal Pública, las personas se autorreportan como mapuche. Ahora, ese de los imputados es un grupo pequeño, son menos del 2%, y en el censo aparece como algo así como un 10% de la población siendo mapuche. Entonces, además nosotros tenemos, en las fases de la Defensoría Penal Pública, están los apellidos de las personas. Entonces nosotros pudimos matchar esos apellidos con unas bases de datos que existen comprensivas de todos los apellidos mapuches, que han hecho una serie de investigadores. En particular nosotros ocupamos una base de datos del Mapuche Data Project, una página que les recomiendo, sobre todo el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Excelente página. Y una de las cosas que hay en esa página son una lista exhaustiva de como 8.000 apellidos mapuche. Entonces, con esa lista nosotros podemos saber si una persona tiene 2 apellidos mapuche, tiene un apellido mapuche o no tiene ningún apellido mapuche. Y dadas estas dos fuentes de información, el autorreporte y los apellidos, nosotros creamos 4 definiciones distintas. En todas esas definiciones se ve discriminación. O sea, cuando uno compara mapuches en esas 4 definiciones respecto a no mapuche, en todas ellas se ve discriminación y por lo tanto el resultado es robusto a esas distintas definiciones y se ve la discriminación más fuerte en el caso de las definiciones que son más exigentes, es decir, por ejemplo, 2 apellidos versus un apellido. En ese caso, y que a nosotros nos parece razonable porque probablemente en ese caso la persona tenga una apariencia más del estereotipo de lo que sería una apariencia mapuche, y además los apellidos, los jueces escuchan los apellidos en la audiencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, el apellido es muy importante también. Y lo último que preguntaba Flavia también era, decía, esta discriminación como prejuicio se basa en el resultado, y no en los antecedentes aportados y razones articuladas por los jueces. Esto es cierto, pero esto es lo que básicamente, a nuestro entender, especifica la ley. La ley, en el fondo, lo que especifica es que, dados los antecedentes, que escucha la jueza al juez, tiene que hacerse alguna idea de cuál es la probabilidad de que esta persona tenga un mal comportamiento durante el juicio, porque eso es justamente lo que busca la prisión preventiva. La prisión preventiva no busca juzgar a las personas, sino que busca evitar estos malos comportamientos. Por lo tanto, sea cual sea lo que haya escuchado la jueza al juez o los antecedentes que haya visto, lo importante es que ellos tienen que predecir si van a tener un mal comportamiento o no durante el juicio. Y creo que en esto, a pesar de que Mauricio se echó para abajo en esto, creo que lo explicó más claro que yo este tema del outcome test en su presentación, porque justamente si lo que está pasando, voy a ocupar las mismas palabras de él, si lo que está pasando es que los mapuches los mapuches liberados se están portando mejor que los no mapuches liberados, ese es un indicio de que los jueces deberían tratar de meter más no mapuches a la cárcel y entonces tendría en promedio un mejor comportamiento de la población que le queda afuera, de la población liberada. ¿Cierto? Condicional a si uno quisiera mantener a la misma población entre los dos grupos, como la población total. Eso respecto a las preguntas de Flavia. Respecto a la pregunta de Cristian, bueno, hizo 2, pero voy a hacer la que me propuso Macarena, después vamos a las otras, que es la segunda que hizo. La segunda, Cristian, porque la primera, la verdad, no me quedó clara. ¿Es posible diferenciar en el estudio qué porcentaje de las decisiones sobre las prisiones preventivas corresponden? No, perdón, esta otra pregunta. Me fui a la otra. La dejé manotada. No, la segunda, Cristian, dice relación con los extranjeros, sí. Y el hecho de ser extranjero. Otra pregunta, sí. En el caso de extranjeros, ¿no te parece ser un extranjero un factor legítimo de considerar? La respuesta corta es que nuestro test no captura esta diferencia que tú llamas legítima. Yo creo que la pregunta, a lo que tú te refieres es lo que en la literatura, por lo menos de economía, se llama discriminación estadística. Es decir, que es una forma distinta a la que utilizó Mauricio durante su presentación. Es decir, Mauricio le llamó discriminación estadística a la discriminación que se observa en términos estadísticos, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que se llama discriminación estadística, que yo no sé, por mi ignorancia, no sé si así se le llama en otras disciplinas también, pero lo que en economía se le llama discriminación estadística es que tú discrimines, en este caso a los extranjeros, pero no por una animadversión en contra de ellos, sino porque la variable extranjero te permite predecir un mal comportamiento, o te permite predecir justamente la variable que tú debieras considerar a la hora de decidir la prisión preventiva.
Entonces, si la jueza o los jueces estuvieran utilizando la condición de extranjero para predecir el hecho de que los extranjeros se vayan a escapar más, eso es algo que en nuestra noción de discriminación, que es discriminación como prejuicio, sería algo legítimo, algo que nuestra discriminación no captura. Nuestra noción de discriminación lo que captura es justamente diferencias en el comportamiento. Por lo tanto, como captura diferencias en el comportamiento, por ejemplo, en el si se presentan o no se presentan al juicio, si nosotros encontramos diferencias en el comportamiento, significa que la discriminación que se está haciendo en contra de los extranjeros no tiene como función justamente predecir ese comportamiento. Lo dije esto de manera un poco enredada, pero lo que quiero decir en el fondo es que nuestro test estadístico implica que si los jueces y las juezas y los jueces solo estuvieran utilizando la variable extranjero para predecir el hecho de que no se presenten en el juicio, nosotros debiéramos encontrar una diferencia nula en nuestro test. Nuestro test es robusto a lo que se llama en la literatura discriminación estadística. Porque justamente la gracia del test, la gracia del outcome test, es que dice, mire, usted como jueza, como juez puede ocupar lo que quiera para predecir la información que usted quiera para predecir si la persona se va a presentar al juicio o no. Pero si usted utiliza bien esa información, no puede ser que en los liberados extranjeros más personas se presenten al juicio que en los liberados nacionales. Esa es la idea justamente del test. Puedo responder muy rápido a la otra pregunta de Cristian. Cristian lo que preguntaba, y esta es una pregunta bien importante, es cuál es el universo de los liberados. Aquí el tema es que, me imagino, es que la prisión preventiva la tiene que pedir la Fiscalía. Entonces, me imagino que Cristian se está preguntando si nosotros estamos mirando solo el grupo de personas para las cuales la Fiscalía pidió la prisión preventiva o estamos mirando toda la población. Nosotros lo que hicimos, no tenemos la primera información, por lo tanto lo que hicimos fue hacernos un proxy a eso. En particular lo que hicimos fue restringir a delitos que tienen una alta probabilidad de que les den prisión preventiva. Por alta me refiero a un 20% o algo así. Condicional a que la Fiscalía pida tu prisión preventiva, al 90% de las personas les dan prisión preventiva. Por lo tanto, nosotros esto es un proxy, pero un proxy no tan bueno como al que uno le gustaría, pero no tenemos esa información y por tanto, y con esto termino, la interpretación de la discriminación en nuestro caso puede ser discriminación de las juezas, de los jueces, o también podría ser discriminación de la Fiscalía. Nosotros metemos a todo eso como una bolsa de gato en el fondo en nuestra estimación, porque no tenemos la información de en cuáles casos la Fiscalía pidió la prisión preventiva y en cuáles no. Perfecto, gracias Nicolás. Y por recoger la otra pregunta de Cristian. Mauricio, ¿cuál es? Sí, muy rápido porque creo que la pregunta va a algo que no es exactamente lo que yo hice lo que hicimos con Ricardo en esta investigación, que es más bien las audiencias de control de detención colectivas. Y yo lo que estoy hablando es del comportamiento policial de controlar identidad. Pero para decir algo, este fenómeno de primeras audiencias colectivas no es un fenómeno nuevo. En investigaciones empíricas que he realizado con alumnos de magíster hace años, venimos detectando esta práctica, ¿cierto? Por ejemplo, audiencias colectivas en las que se formaliza y luego se decretan salidas alternativas, 8, 10 personas, incluso en casos de adolescentes, menores de edad, ¿cierto? También es una práctica común. Así que no me extrañaría que en el contexto del estallido también se haya replicado esto a propósito de controles de detención. Y claro, el problema que tienen estas audiencias colectivas es que, sin lugar a dudas, lo que se hacen para gestionar, ¿cierto?, la carga de trabajo, pero con deterioro a garantías, ¿cierto?, de las personas que están sometidas. En las investigaciones que participaron mis alumnos de magíster empíricas de observación de audiencia, podíamos detectar que si ya los imputados tienen a veces bajos niveles de comprensión, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo en estas audiencias colectivas comprenden menos, se refuerzan a veces los comportamientos de defensa que son más bien estratégicos más que de defensa individual, porque si tengo un stock de 8 casos, busco una solución que sea mejor para los 8, cuando uno a uno estoy en esa pelea del caso. Así que evidentemente es una práctica que tiene problemas desde el punto de vista de la vigencia de las garantías. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta para Nicolás que plantea Guillermo Oliver y después una que es conjunta para ambos, o sea, que plantea una misma persona para ambos. Guillermo dice, para Nicolás, ¿se considera en el estudio la cuantía de la pena que se arriesga en cada caso?
asumiendo como premisa que es más probable que se pida y se decrete la prisión preventiva si se imputa un delito más grave que uno menos grave, la imposición de la prisión preventiva a un mapuche o un extranjero cuando se trata de un delito menos grave, ¿podría obedecer algún sesgo discriminatorio? Esa es la pregunta para Nicolás. Y aquí hay dos preguntas que plantea Marcela Pajaraya, una para Nicolás también. ¿Es posible diferenciar en el estudio qué porcentaje de las decisiones sobre la prisión preventiva corresponden a los juzgados de garantía y cuáles a las cortes? Y para Mauricio, ¿cuánto tiempo dura la preparación o capacitación de carabineros para que se encuentren en condiciones de realizar su trabajo? Pues a su criterio se deja la decisión de realizar controles de identidad. Eso. Nicolás, tú tienes la palabra. Parto por la segunda, que es más fácil de responder porque no tenemos información, lamentablemente, en nuestra base de datos, ¿no es cierto? Yo sé que cuando no les dan prisión, porque lo vi, yo, además de hacer esta cosa estadística, asistí a alguna audiencia y uno ve que cuando en la audiencia a la fiscalía no le dan la prisión preventiva, la mayoría de las veces, una vez solicitada, la mayoría de las veces pide que se rectifique en la Corte de Apelaciones, entiendo. Ahora, nosotros tenemos incluso una base de datos que es un poco más rica porque sabemos la cantidad de días incluso que estuvieron en prisión preventiva. Si esa prisión preventiva se le dio en la corte o se le dio, perdón, por el juzgado de garantía o en la corte, no sabemos hacer esa, o sea, no tenemos esa información. Que junto con lo que decía antes Cristian, son dos, yo diría, limitaciones que pueden ser importantes, no para el hecho de saber si hay discriminación o no del sistema judicial como un todo, pero sí para saber dónde está la discriminación, que eso es importante, ¿no es cierto? Si uno quisiera solucionar este problema, si la discriminación estuviera en la fiscalía, uno querría abordarlo por ahí. Si la discriminación está en las juezas o los jueces, ahí, entonces en el fondo, ¿cómo solucionar el problema? Es importante los mecanismos. Lamentablemente nuestro estudio es bien inútil al respecto, porque solo da una mirada de si el sistema se está discriminando o no. Respecto a la pregunta de Guillermo de si se considera o no la pena que arriesga el caso aquí, yo diría dos cosas. La primera es lo primero, lo más simple, que en parte lo dije antes, pero lo repito. Nosotros acá hacemos el análisis solo para crímenes que tengan una probabilidad razonable de que te den prisión preventiva. O sea, aquí para decirlo de manera simple, aquí no hay ningún hurto en este análisis que nosotros hacemos. Son en general son puros delitos que se imputan que tienen la posibilidad de que la persona termine en cárcel. Son en el fondo los tipos de delitos donde la prisión preventiva es algo probable. Eso es lo primero. Ahora, aún así, uno podría hacer esta distinción que dice Guillermo dentro de esos crímenes. Es distinto, no sé, robo en lugar habitado versus un homicidio, por ejemplo. Nosotros no hacemos esa distinción, pero ahí la pregunta que yo haría, que es más bien, esta se la tiro de vuelta a la abogada y los abogados presentes, es ¿qué es lo que ustedes creen debiera hacer la jueza o el juez en este caso? Como yo lo interpreto, puedo estar equivocado en esto, como yo lo interpreto, ahí está mi hija que va a empezar a saltar en la cama, pero como yo lo interpreto esto, insisto que puedo estar equivocado, yo lo interpreto de la siguiente manera. Una jueza o un juez debiera considerar, por ejemplo, el hecho de que una persona haya cometido un homicidio, básicamente porque eso, primero, hace más probable que se escape, porque esa persona arriesga una pena más alta, y segundo, porque esa persona tiene una mayor probabilidad, por ejemplo, de cometer otro delito grave eventualmente durante el juicio. O sea, básicamente debiera ocupar esa información para efectos de predecir el tipo de conductas que la prisión preventiva quiere prevenir. Esa es mi interpretación. Otra interpretación posible es que le debiera dar simplemente la prisión preventiva a igual probabilidad de que no se presente al juicio o de que cometa un delito, simplemente porque es un delito más grave per se. Yo creo que eso sería una interpretación, asumo yo, incorrecta, porque en ese caso uno lo que estaría haciendo en la decisión de la prisión preventiva es anticipar el juicio. Entonces, si es la primera interpretación, es decir, voy a utilizar los delitos más graves para predecir que esa persona puede tener un mal comportamiento durante el juicio, eso está capturado por nuestro test. Porque justamente el test lo que compara es cuál es la probabilidad de que tú te comportes mal durante el juicio entre mapuches, no mapuches, o entre extranjero y no extranjero. Por lo tanto, si es la primera interpretación,
yo diría que no necesitamos incluir esa información. La tenemos nosotros, pero no necesitamos incluir esa información. Si es la segunda interpretación, en cambio, ahí tendríamos que discutir qué es lo que trata de hacer la prisión preventiva, pero como ustedes verán, yo les dije eso al principio, pasa que a veces uno piensa que estas cosas estadísticas son simplemente números, pero la verdad para implementar, operacionalizar los test, lo que hay detrás son nociones normativas o de lo que la ley busca y que, bueno, están sujetos a interpretación. Muy bien, muchas gracias. Mauricio, tú tienes la última preguntita. Sí, muy buena pregunta el tema formación policial, porque claramente creo yo que es el tema clave para explicar el comportamiento en control de identidad, o uno de los temas clave. No es parte de nuestra investigación, pero es un tema que yo he visto por otros motivos, digamos. Una carabinero, por así decirlo, de escalafón, ¿cierto?, de la calle, un carabinero raso, por así decirlo, dicho en vulgar, es alguien que pasa por un proceso formativo de 1 año, digamos, o 10 meses de formación, que se somete a una enorme cantidad de cursos cuya mayor cantidad de horas están destinadas a cuestiones físicas, manejo de armas, doctrina institucional, y tienen algunos pequeños cursos de legislación procesal penal. No me he metido mucho en el detalle, pero podría apostar, y una alta suma, ¿cierto?, a que en general quienes ofrecen estos cursos dan una visión relativamente teórica, ¿cierto?, además, y muy amplia de la cuestión, y no son cursos desarrollados para generar destrezas. Y por tanto, probablemente las competencias que se adquieren ahí son relativamente pocas. Yo llevo muchos años trabajando en controles de identidad y me invitan a exponer en varios lados y me sorprende que a veces ni los abogados entienden bien las distinciones, ni conocen en detalle el desarrollo de la jurisprudencia. Hoy día tenemos 3 tipos de controles de identidad con estándares distintos, con desarrollo jurisprudencial bien diverso. Y por tanto, yo creo que probablemente Carabineros y las policías en general no tienen un entrenamiento muy sofisticado que les permita discriminar con mucha claridad. Yo tengo la impresión de que un poco le echan con la fundidora y luego en el camino se va adaptando esto. Como digo, a mí me parece, por ejemplo, que en la colección de datos que podría surgir de los controles de identidad, el hecho de que ellos no hayan previsto recoger algunos datos es una mina de oro desde el punto de vista de la planificación operativa policial, y ni siquiera lo colectan, porque nosotros tenemos la base de datos con Ricardo y no están estos datos. Entonces uno se da cuenta que no le han metido mucha cabeza al tema, no lo conocen muy bien, y probablemente esto se refleje en comportamientos relativamente gruesos en términos de cómo se ocupan estas facultades. Esta es mi impresión. O sea, hay un problema aquí formativo. Lamentablemente, cuando uno dice en Chile hay un problema formativo, la propuesta que se está fraguando ahora, tengo entendido, es que quieren ampliar de 1 a 2 años. Y claro, esto nos va a llevar a chocar contra la misma pared, porque si es más de lo mismo, estamos hasta la tusa, digamos. Esto no es un problema de mayor cantidad de horas, sino que una concepción diferente en cómo que hay que entrenar, cuáles son las habilidades policiales específicas, etcétera, etcétera. Muchas gracias, muy interesante también. Estamos en el tiempo, no hay más preguntas. Tal vez para cerrar, darle a cada uno de los expositores 2 minutos para que nos dejen plantear una idea que consideren como más relevante de sus presentaciones, y con eso damos por terminado nuestro coloquio. ¿Te parece, Nicolás? Sí. ¿Con qué quieres cerrar? Mira, bueno, primero agradezco la invitación. Nosotros cuando hacemos esta investigación, este tipo de investigaciones, tenemos una doble motivación. Por un lado, usted es su hija, como que le da lata esto, pero por un lado, tenemos que sobrevivir académicamente y publicar nuestros artículos, en fin, esa es una motivación, pero la más importante es influir en el debate de políticas públicas, y para eso es mucho más importante, ¿no es cierto?, presentarlo frente al mundo jurídico, que es el mundo que finalmente aplica este tipo de cosas, que frente a esta evidencia puede tomar cartas en el asunto, puede discutir, tratar de entender cuáles son las causas de esto. Como comentaba a partir de la última pregunta que contesté, la verdad es que nuestro test, yo por distintas razones que, bueno, que podríamos discutir después, que las dijo Mauricio, las dije yo y están en los artículos, yo confío mucho en estos resultados respecto a que efectivamente hay discriminación de acuerdo a lo que dice la ley en la prisión preventiva, en particular en estos 2 grupos. Pero nuestros estudios son bastante poco informativos respecto a cómo solucionar esto, ¿ya? Y ahí sería importante, por ejemplo, que puede ser que, a partir de la pregunta que decía Cristian antes, puede ser que esto sea debido a los jueces, puede ser que sea debido a la fiscalía, puede ser que sea a distintos tipos de jueces.
Entonces, la verdad es que si el Poder Judicial, por ejemplo, quisiera aprender de esto, podría hacerlo perfectamente. Nosotros podríamos, con los estudios que tenemos, podríamos hacer mejores encuestas, podríamos entender qué es lo que está en la cabeza de los jueces cuando están tomando estas decisiones, ver si hay sesgo o no hay sesgo. Todo eso se puede estudiar. O sea, si alguien quiere solucionar esto, mi intervención lo que quiero decir acá es que si alguien quiere solucionar esto, se puede solucionar. Nuestro estudio, lamentablemente, es simplemente una luz de alerta. No da tantas pistas respecto a la solución, pero dice que el problema existe y que quiera tomar carta en el asunto, se puede abordar bien y se puede solucionar esto para tener sistemas penales que no discriminen, que me imagino que es el objetivo de todos los que están escuchando esta discusión. Así que, nuevamente, muchas gracias por la invitación y además por el esfuerzo que hace Mauricio, Ricardo, de acercar el mundo jurídico a los datos, que yo creo que es muy importante. Porque además nos permite a gente que no venimos de ese mundo a poder tener este tipo de diálogo. Así es, esa es la idea, ¿no? Que poder conversar sobre esto de distintos puntos de vista. Muy inspiradora tus palabras, de buscar las soluciones más que o sea, estos estudios para empezar en las soluciones. Mauricio, ¿cómo cierras tú? ¿Con qué quieres? Sí, no, bueno, no voy a agradecer a los organizadores porque nosotros somos los dueños de casa, pero sí a Nicolás por la buena onda. De hecho, este coloquio surgió un poco por una idea que él me tiró en un chat de que estaba trabajando esto y ahí se ocurrió, bueno, ¿por qué no hacemos algo juntos? Algo habíamos hecho alguna vez antes. Y lo segundo, yo quiero decir que yo creo que el conocimiento se produce por aproximaciones sucesivas, ¿cierto? Y estas aproximaciones sucesivas nos van acercando poco a poco, ¿cierto?, a conocer y comprender mejor el mundo y cómo funcionan las cosas. No se puede pretender que uno desde 0 va a llegar a 100 en un día, ¿cierto? Y yo creo que los trabajos de Nicolás, los trabajos míos, son aproximaciones que nos están acercando un poco más. Y eso es lo que una sociedad sana debería hacer y aprovechar esta información para tener debates más informados. Lamentablemente en estos temas, en temas de justicia penal y de política criminal, en nuestro país estamos acostumbrados a tener una discusión sin ningún tipo de evidencia, ¿cierto? Y más bien de desacreditación. Yo diría lo que corresponde, ¿cierto?, a la autoridad, luego de que tenemos estudios ahora en materia de prisión preventiva, en control de identidad y en otros temas que hay otra gente en este foro que ha participado, que está produciendo, es bueno, más bien que la autoridad, las instituciones deberían tomarse en serio esto y decir, bueno, si me parece que no es correcto o esto es injusto, no representa la realidad, deberían entonces superar la vara que hemos puesto, que no es perfecta, pero con más información, con información de más calidad y así avanza el conocimiento y así mejoramos como país. Así que un poco la invitación es que estos trabajos, yo creo, inician un debate, ¿cierto? Y arrojan un poco luz, pero obviamente hay mucho por hacer y ojalá que los que estén acá se motiven en complementar, criticarnos, avanzar, porque así se construyen las instituciones. Perfecto, muchas gracias. Con esto cerramos entonces, les damos las gracias a todos y a todos los que participaron hoy día. Va a quedar, como les comenté al comienzo, este coloquio grabado en nuestra página web para los que quieran volver a revisarlo. Y nos veremos tal vez en marzo de nuevo, si es que podemos retomar nuestras actividades luego unas merecidas vacaciones. Así que a todos muchas gracias y nos vemos.